El día amaneció con un cielo de junio demasiado azul para el barrio de Justicia, en Madrid, y Nerea Valcárcel lo observó desde la ventana de la cocina como si el color pudiera darle garantías. Había horneado un bizcocho de limón de madrugada para que la casa oliera a algo limpio y amable, y aún así notaba en la lengua el regusto metálico de la inquietud. Acarició el borde frío de la encimera de mármol e hizo inventario en voz muy baja de todo lo que faltaba por hacer: recoger las flores, confirmar al catering, llamar a su hermana para recordarle la hora, pedir que el portero esté atento con el ascensor por la silla de ruedas de la tía Teresa, repasar la lista de música. La fiesta no era una boda ni un aniversario redondo, pero sí una celebración. El relanzamiento de su estudio de interiorismo, un proyecto que, por primera vez en años, llevaba su nombre en el cartel de la puerta. Hugo, su marido, aún dormía. Ella lo escuchaba respirar irregular, con ese ronquido nuevo que le había llegado junto con el estrés y los viajes improvisados. Le dejó una taza de café en la mesilla, no por costumbre, sino por obstinación. Deseaba que ese gesto pequeño fundara un día bueno. Mientras ajustaba la etiqueta de un ramo de peonías blancas, vibró su móvil. Mensaje de un número desconocido. Confirmado. 20:30. Vestido verde. Nerea apretó el teléfono en el puño, sintiendo la descarga breve de un presentimiento antiguo y desagradable. Le tomó 3 respiraciones apartarlo. Si algo había aprendido de su última década, era a no morder los anzuelos que parecían lanzados justo cuando ella levantaba la cabeza. A las 11, el repartidor de flores llegó con cajas que parecían cofres. Nerea se arremangó y las fue abriendo una a una, liberando el olor de los eucaliptos, de la gardenia, de la cera natural. Colocó los centros en copas bajas, luego intercaló velas cilíndricas alrededor y dejó que el apartamento, techos altos, molduras antiguas, un suelo de mosaico hidráulico que ella había restaurado con paciencia de monja, se fuera pareciendo a la imagen que llevaba meses persiguiendo. Cuando encendió la primera vela para comprobar la altura, la llama tembló como si también estuviera a la espera de algo. Nerea sonrió a su propio dramatismo y ajustó la mecha. Hugo apareció pasado el mediodía, descalzo, despeinado, un hombre hermoso en la primera oquedad de su treintena. Se rascó la clavícula, miró alrededor con un gesto mezcla de orgullo y desconcierto. Está quedando... Se detuvo, como si no encontrara una palabra que no lo comprometiera. Precioso. Gracias, dijo Nerea, y fue hacia él. Lo besó en la mejilla, percibiendo el olor de su colonia más intensa. ¿Has dormido? Poco, respondió, dando un paso hacia atrás. Tuve que responder mails de la oficina de Londres. Hay un proveedor que... Ella asintió, aun cuando la palabra Londres le pinchó un lugar conocido. Se giró hacia el aparador donde había dispuesto varias cajas con el logotipo nuevo. Valcárcel Estudio. Una tipografía limpia y tranquila. Tomó una de las tarjetas y se la tendió. ¿Te gusta? Hugo la estudió como se examina un catálogo. Sonrió apenas. Te lo has ganado. El elogio, racionado, cayó como moneda falsa. Nerea la guardó en el bolsillo, pero no la tiró. Estaba dispuesta, aquel día, a aceptar incluso los gestos tibios. El resto de la tarde la devoró la logística. Llamadas, confirmaciones, el DJ conectando su mesa en el salón, el catering probando la altura de las bandejas, su hermana, Lola, entrando con una caja de botellas y el pelo recogido de cualquier forma. ¿Lista?, preguntó Lola, dejando las botellas en la cocina. Tengo la sensación de que vamos a necesitar más hielo. Ya pedí una nevera extra para el patio. ¿Puedes revisar que haya suficientes copas en la terraza? Lola se inclinó sobre la encimera, olió el bizcocho y le guiñó un ojo. ¿Estás temblando, lo sabes? No. Nerea se miró las manos y se obligó a dejarlas quietas. Solo tengo muchas cosas en la cabeza. Ujú. Lola la observó con ese cariño fatigado de las hermanas que aprendieron a sostenerse. Si ese hombre te complica el día, me lo dices, y lo saco a la calle de una patada. Hoy no. Nerea respiró hondo. Hoy es mío. A las 8:30, cuando la luz de Madrid se volvió dorada como un recuerdo que no quería irse, los primeros invitados llegaron con flores, con envases de pastelería fina, con sonrisas más amplias de lo necesario. Colegas del gremio, 2 clientas que se habían hecho amigas, el portero con su mujer, una vecina de la planta de arriba que había prestado lámparas para la sesión de fotos. Nerea los recibió uno a uno, notando cómo su voz se acomodaba a cada cara, cómo su espalda se alargaba. Saludó, agradeció, hizo una broma sobre el mosaico del suelo y el miedo a los cacones, presentó a unos con otros. El apartamento se llenó del zumbido dulce de las conversaciones, el tintineo de las copas, algún estallido de risa que le rozaba los hombros como un roce benévolo. A las 8:30,
Hugo reapareció con un traje azul que le quedaba demasiado bien. Nerea, que había elegido un vestido marfil con espalda baja, supo, porque lo sintió en sus ojos, que estaba hermosa, pero él no lo dijo. Se acercó a ella con la copa en alto. «Por ti», y bebió. El DJ subió el volumen de una lista con Taylor Swift y Carla Bruni entremezcladas. Nerea dejó que las canciones hicieran su trabajo, quitar rigidez, invitar a bailar, aflojar las mandíbulas. Habló con una periodista de revista local a la que le interesaba hacerle una nota. Escuchó a su tía Teresa contar por cuarta vez la historia de las baldosas. Sacó al patio a una clienta para mostrarle cómo la luz del atardecer entraba rasante por el arco de metal que ella había rescatado de un derribo. Todo estaba en su sitio. Todo. A las 9:15 oyó el timbre del portal, y antes de que el portero respondiera desde la garita, la voz de Hugo resonó por el pasillo. «Yo abro». Nerea no le dio importancia hasta que lo vio volver acompañado por una mujer que no conocía. Alta, el pelo castaño oscuro sujetado en un moño bajo impecable, pendientes mínimos, un vestido verde, verde botella, de seda pesada que parecía haber sido cortado en silencio para ella. Los ojos de la mujer recorrieron el salón como si entrara en un escenario ya ensayado. Sonrió con una profesionalidad sin fisuras y le tendió a Nerea un paquete alargado. «Traigo el encargo de las velas aromáticas. Me hizo el pedido Hugo». «Gracias». Nerea tomó el paquete, notando la piel fría de la otra al rozarle los dedos. «¿Eres de la tienda de Serrano?» «Colaboro con varias firmas», respondió sin responder. «Me llamo Livia». Lola, que había aparecido con 2 copas en la mano, colocó una en la de Nerea y examinó a Livia con una sonrisa 1 milímetro roma. «Yo soy la hermana», dijo. «¿Te quedas a brindar?» «Un momento», intervino Hugo. «Livia venía por trabajo, no la molestemos». La mención del «no la molestemos» cayó entre las tres como un cubito de hielo en la espalda. Nerea sonrió. Estaba entrenada para no ver fantasmas en sombra ajena. Abrió el paquete, velas color marfil, a juego con su vestido, con etiquetas discretas, que decían higo, musgo, tabaco rubio. Nerea acercó la nariz. Higo, la nota exacta que había marcado en su mood board de marzo. Se preguntó cuántas conversaciones invisibles habían ocurrido para que esas velas llegaran allí sin que ella las pidiera directamente. Acarició el papel con los nudillos. «Gracias de nuevo», repitió, y se apartó para no quedar atrapada entre su marido y la mujer que quizá venía en nombre de una firma, pero cuya mirada descansaba en Hugo un medio segundo más de lo que pedía el protocolo. Hasta las 9:15, Livia se disolvió entre los invitados con naturalidad improbable. Saludó al DJ como si lo conociera, preguntó por las flores con demasiado interés, se detuvo ante una fotografía de Nerea en su taller, manos llenas de yeso, y comentó algo sobre la luz natural de estudio con la autoridad de quien opina desde adentro. Nerea la siguió con la mirada sin proponérselo. Lola, a su lado, contuvo una mueca. «No me gusta. Tiene cara de memo cruzado con plan». Nerea reprimió una risa, pero la frase le clavó un alfiler en algún sitio blando. Observó a Hugo, que circulaba a medio metro de Livia como si una cuerda invisible lo guiara por el codo. Se obligó a volver a la tarea de anfitriona. Recogió platos, preguntó por abrigos, hizo fotos a un grupo de amigas en la pared del papel pintado. Los teléfonos brillaban en manos de todos, una costumbre que Nerea había aceptado como quien acepta que en cada calle haya ahora, además de farolas, cámaras. Y ella posó cuando se lo pidieron, sonriendo porque ese instante iba a ser fácil de recordar. A las 10, cuando el apartamento se había vuelto un animal cálido y el patio olía a vino y albahaca, Livia apareció a su lado como si emergiera de una puerta secreta. Sonrió sin mostrar dientes. «Estás bellísima», dijo. «Has creado un lugar que parece un suspiro largo». Nerea agradeció, porque la cortesía era su idioma. Sin embargo, notó que la frase, aunque bella, se pegaba a su cuello como una cinta demasiado ajustada. «¿A qué te dedicas?», preguntó, no tanto por curiosidad como por romper la tela elástica que sentía tensarse alrededor. «A la parte bonita de las cosas», respondió Livia. «Acompaño a directivos a elegir aquello que dices sin hablar. Telas, perfumes, interiores, eventos. La vida necesita un guión», añadió. «Y yo a veces escribo el que no se ve». «Ah». Nerea miró a Hugo por encima del hombro de Livia. Él levantó su copa sin atreverse a sostenerle la mirada. «Entonces, hoy vienes por lo nuestro», contestó Livia, mirándola a los ojos con ternura falsificada. «Por lo que te importa que quede bien». Durante 2 segundos, Nerea oyó solo su propia sangre. Después, sonrió, otra vez, y supo que esa sonrisa, la de las ocasiones difíciles,
Le había nacido cuando tenía 15 años y su madre la dejó con una maleta en casa de su tía porque necesitaba respirar. La sonrisa de la muchacha que se hace a un lado para no estorbar el paso de alguien más ruidoso. «Gracias», dijo y se apartó un poco. «Disculpa, tengo que...». El resto fue una secuencia de cosas pequeñas que parecían no significar nada, hasta que de pronto significaron todo. La vecina de arriba le pidió una vela para el baño. La tía Teresa le señaló un escalón peligroso en el patio. El DJ subió el volumen porque alguien se lo pidió. Y en medio de ese tráfago mínimo, Nerea percibió el silencio creado alrededor de Livia y Hugo, como cuando se abre un claro en el bosque, sin que nadie lo anunciara. Se encontraron al lado del aparador. Livia dijo algo que Nerea no oyó. Hugo rió. Luego puso la mano en el antebrazo de la mujer para guiarla hacia la terraza. Nerea caminó hacia allí, no por celo, sino porque había que llevar más copas. Al cruzar el margo, sintió el aire nocturno en los hombros y vio el brillo de la ciudad al fondo detrás de los geranios. 2 invitados estaban encendiendo cigarros y se excusaron al verla. Nerea dijo que no pasaba nada y se acercó a la barandilla. Livia se volvió con esa precisión fotográfica que tenían sus movimientos. Se inclinó apenas hacia Nerea como quien decide 2 segundos antes un abrazo o un disparo. «Tienes un talento precioso», dijo. «Me temo que te rodeas de gente que no sabe agradecerlo». Nerea no respondió. El cerramiento de cristal devolvía fragmentos de su cara mezclados con las luces de la calle. Vio a Hugo aparecer detrás, la copa un poco alta, como si brindara con una presencia ausente. «Hugo», dijo ella, «¿puedes ayudarme con...?» «Estoy con Livia». Él se encogió de hombros, una excusa sin prosa. «Ahora voy». Y fue entonces cuando alguien, no supo quién, nunca supo quién, dijo algo así como «¡Qué guapa! ¡Qué suerte! ¡Qué equipo!». Y Livia se volvió sobre su propio eje a una distancia demasiado próxima, tan próxima que Nerea hubiera podido contarle los poros de la nariz. El sonido le llegó antes que la piel, un latigazo de aire cortado. La mano de Livia cruzó el espacio y la golpeó en la mejilla con la violencia perversa de quien quiere que un acto parezca un descuido. El golpe hizo un ruido húmedo, una sílaba breve de carne. Nerea dio un paso atrás por inercia, no por miedo, y estrelló la espalda contra el marco de la puerta. Durante un latido, no ocurrió nada. Después, todo. Un coro de exclamaciones que era en realidad el eco de muchas vergüenzas. El tintineo de una copa rompiéndose en el suelo. El «¡Pero Livia!» descompuesto de Hugo. Y el sonido, ese sonido, de varios teléfonos elevándose al mismo tiempo. El clic y el zumbido de las cámaras abriéndose. El foco blanco de los flashes automáticos. Nerea parpadeó no tanto por el dolor como por la sorpresa física de esa iluminación multiplicada. «Estáis locos», dijo alguien detrás, riendo con ese humor nervioso que usa la gente que no sabe dónde ponerse. «¡Esto es oro!». Nerea llevó la mano a su mejilla ardiente y dejó que su respiración buscara un lugar donde no doler. No tenía intención de llorar. No iba a darle esa escena a nadie. Miró a Livia, que había retrocedido un paso, y vio con una claridad nueva el brillo satisfecho en el centro de sus pupilas. Lo que acababa de hacer no era un arrebato, era un gesto medido para dejarla a ella en el centro de una imagen. «Livia», dijo Nerea, y pronunció el nombre como si fuese una piedra colocada con cuidado sobre el alféizar. «No te conviene echarme», susurró. «No hoy. Te lo pido por última vez». Una voz gritó desde el salón. «¡Corta! ¡Corta! ¡Que se está grabando!». Otra más joven preguntó, «¿En vertical o en horizontal?». Un chico del catering con el delantal cruzado se detuvo en seco con una bandeja de canapés en alto, debatiéndose entre la disciplina y la curiosidad. El DJ bajó el volumen de improviso, y el silencio dejó a la vista todos los ruidos pequeños. La calle, un taxi frenando, un vaso que tintineaba en manos sudorosas. Hugo dio un paso hacia el centro de la escena, como si por fin hubiera entendido que su nombre también estaba en esa imagen. Extendió la mano hacia Livia, sin tocarla, y dijo su nombre en un susurro suplicante. «¡Basta!». «¿Basta qué?», preguntó Livia todavía con la barbilla alta. «¿Basta de cuidar lo hermoso que no te corresponde?». Se volvió a Nerea,
afilada. ¿Basta de fingir que eres la reina de una casa que te queda grande? Nerea sintió la indignación levantársele por dentro, clina como un agua antigua. No era rabia sin forma, no era humillación, era la frontera que cuando se traspasa requiere un lenguaje definitivo. Apretó los dedos contra la madera del marco y habló sin levantar la voz. «¿Te vas ahora?», dijo, «o llamo a la policía». Alguien aplaudió. Un aplauso aislado, absurdo, que se apagó enseguida. Y fue entonces cuando una notificación sonora, el Bloom alegre de Instagram, llenó la terraza. Un invitado, un hombre que Nerea apenas ubicaba, mantenía el teléfono en alto, y en la pantalla latía un recuadro magenta. En directo, la cifra de espectadores subía como un termómetro en agosto. 34, 56, 103. «Tía, está en directo», dijo una chica con coleta apretando a su novio del brazo. «Desde hace rato, lo ha pillado todo». Nerea abrió la boca y la cerró. Miró la luz de la pantalla vibrando en la cara del chico del catering. Miró la mano de Lola entrando desde el salón como un ancla buscando un cuerpo amado. Miró la expresión, por fin transparente, de Hugo. Pánico, culpa, cálculo. Miró la sonrisa de Livia deshaciéndose apenas. Un hilo. La notificación volvió a sonar. Alguien más lo había compartido, y el número saltó a 268. El DJ pálido dejó caer los cascos al cuello. Desde la puerta, el portero, que nunca subía si no era absolutamente necesario, dijo con una solemnidad nueva: «Han llamado de la Ganita. Los vecinos han visto el directo. Ya han avisado a seguridad. Y a...». Se interrumpió un segundo, con la prudencia de quien sabe que una palabra puede cambiar la forma de un día. «Y a la policía». El patio entero contuvo el aliento, como si la casa hubiera decidido dejar de respirar. Nerea sintió contra la palma que aún descansaba en su mejilla el pulso de su propia sangre, rítmico, firme, que le recordaba que estaba viva. Alzó la cabeza para hablar, para devolver el guión a su sitio, cuando desde el pasillo se oyó otro sonido, esta vez grave, autoritario. El timbre del portal sonó largo y un destello azul se reflejó en el cristal de la terraza. La fiesta que había sido suya estaba a punto de convertirse en otra cosa. Y lo siguiente que entraría por la puerta, Nerea lo supo con una claridad que le heló la espalda. No estaba en ninguna de sus listas. Los agentes cruzaron el recibidor con la seguridad tranquila de quien ha aprendido a caminar en casas ajenas sin pedir permiso al suelo. El destello azul volvió a rebotar en los cristales de la terraza y con él se deshicieron las últimas conversaciones que aún intentaban ser normales. Nerea notó cómo el apartamento tomaba otra gravedad, esa que imponían los uniformes cuando entraban en una escena en la que nadie quería reconocerse. Un agente joven habló primero, la voz medida, rotunda sin herir. «Buenas noches. ¿Quién es la propietaria?» Nerea bajó la mano que aún le protegía la mejilla. La piel ardía menos, pero el lugar exacto del golpe conservaba una memoria candente. Dio un paso adelante, sintiendo la mirada de todos posarse un segundo sobre su nuca, como una mano que no había pedido. «Yo», dijo, «la celebración es en mi casa». El agente asintió, miró alrededor con un gesto de inventario. Su compañera, una mujer de mediana estatura con el pelo recogido en un moño práctico, recorrió con los ojos la terraza, el salón, los teléfonos en alto, el DJ inmóvil. Miró por último a Livia, que se había quedado quieta junto al cerramiento, impecable en su vestido verde, como si una fotografía hubiese decidido representar a una persona entera. «¿Qué ha pasado?», preguntó la agente. Hubo un murmullo de voces que quisieron responder a la vez. Nerea levantó la mano y, sin saber que ese gesto le devolvería un poco de su propia autoridad, pidió con una calma que no sabía de dónde venía: «Por favor, bajad los teléfonos. Esto es mi casa». El puente de silencio que tendió su voz permitió que varios invitados obedecieran, algunos con alivio, otros con reticencia. El hombre del directo mantuvo el móvil arriba un segundo más, atrapado en la fiebre de los números que subían. Luego, quizá avergonzado por la mirada de la gente, bajó el brazo. La notificación de «en directo finalizado» hizo un sonodito minúsculo que a Nerea le pareció misericordioso. «Se ha producido una agresión», dijo Lola, desde detrás de Nerea, sin dulces.
A mi hermana le han dado una bofetada. La gente miró a Nerea con una atención que no era curiosidad, sino protocolo humano. ¿Necesita atención médica? No, respondió, aunque la palabra tardó un segundo en salir. Estoy bien, solo me gustaría poner una denuncia. Livia sonrió con el lado derecho de la boca, un gesto que contenía demasiadas cosas para un espacio tan pequeño. Esa se acercó demasiado. Yo me protegí. Hugo dio un paso, por fin. La inseguridad en su mirada se había vuelto algo utilitario. Podemos arreglarlo, dijo en dirección a Nerea. Es una fiesta, se nos ha ido de las manos. Pidamos perdón, nos calmamos y luego lo subimos a Reels con un filtro, intervino Lola, seca. Acompáñalo con una frase sobre la fragilidad de la amistad en tiempos modernos. El agente joven alzó la mano para cortar el intercambio. Necesitamos datos, documentación, por favor. Y si hay grabaciones, habrá que preservarlas. Señora, miró a Nerea, si desea denunciar, le tomaremos declaración ahora o en comisaría, como prefiera. Podemos solicitar que nos envíen los videos para adjuntarlos como prueba. La palabra prueba se clavó con precisión quirúrgica en el aire perfumado. Nerea asintió. Hugo rebuscó la cartera. Livia extrajo un documento con la serenidad de quien ya sabía que tendría que hacerlo. Los invitados se movieron despacio, intentando parecer útiles sin convertirse en la escena principal. El DJ, como si por fin hubiese recibido una orden secreta, puso una pieza de piano a volumen bajísimo, que enseguida retiró al recibir la mirada fulminante de la gente. El portero, don Manuel, apareció en el marco de la puerta con un respeto casi litúrgico. La comunidad tiene cámaras en el portal y el vestíbulo. Por si es de utilidad, puedo pedir ahora mismo que preserven las imágenes de esta noche. Nerea sintió como el comentario abría una posibilidad, un pasillo dentro de aquel laberinto. No lo había considerado hasta ese instante con la claridad con la que ahora se le ofrecía. No solo habían estado grabando los invitados, el edificio, la ciudad, la época entera parecía haber decidido que todo quedara atrapado en algún sitio. Sí, por favor, dijo, que no se borre nada. La gente asintió y tomó nota. Livia, aún inmóvil, dejó caer una frase con la suavidad corrosiva que ya le conocían. Grabadlo todo, dijo. A veces las cámaras cuentan más de lo que conviene. El intercambio de documentación avanzó. El ritual de los datos, el número, la dirección, el teléfono, la firma le devolvió a Nerea la sensación de que había formas de nombrar lo que había pasado que no dependían del capricho. Cuando llegó su turno de hablar, miró a la gente y describió lo ocurrido de la manera más simple que encontró. Estaban en la terraza, habían discutido poco, la otra mujer había levantado la mano y la había golpeado. No dramatizó, no dio adjetivos, dijo el lugar, la hora, el acto. Mientras hablaba, la mejilla ardida parecía alejarse como un planeta que hubiera estado demasiado cerca un segundo antes. ¿Desea usted denunciar por lesiones leves y vejaciones?, preguntó la agente. Podemos tramitarlo como delito leve. Además, si han difundido imágenes sin su consentimiento en este ámbito privado, podría considerarse una vulneración del derecho a la propia imagen. Conviene que conserve capturas del directo si las hay. Las hay, dijo Lola, levantando su móvil. Yo hice screen grab en cuanto vi el numerito. El agente joven tomó los datos, Nerea firmó un papel. En el salón, alguien tosió, como si el cuarto pidiera permiso para volver a existir. La tía Teresa, desde su silla, miró a Nerea con los ojos llenos de esa tristeza antigua que solo tienen las abuelas que han visto demasiadas veces repetirse los mismos gestos con actores distintos. «Niña», murmuró cuando la gente dejó de escribir. «¿Quieres hielo para la cara?» «Sí», respondió Nerea con una gratitud que le tensó la voz. «Gracias». Lola fue a por una bolsa. La puso envuelta en un paño y la acercó con delicadeza casi ceremonial. Nerea la aplicó contra la mejilla. El frío le arrancó un suspiro. «Vamos a pedir que se disuelva la reunión», dijo el agente. «Es lo mejor. Usted, señora», miró a Livia, «queda advertida de no volver a esta vivienda sin permiso de la propietaria. Lo contrario podría derivar en otras actuaciones». «Lo entiendo»,
respondió ella con cortesía de catálogo. La salida de los invitados fue lenta, como la retirada de una marea que deja a la vista objetos que nadie sabía que había perdido. Abrazos torpes, disculpas que no correspondían a nadie, promesas de mañana te llamo, vasitos medio llenos recogidos por manos que necesitaban estar ocupadas. Nerea agradeció con una sonrisa que no dejaba de parecerse a sí misma. En el umbral algunos se detuvieron 2 segundos de más, como si quisieran asegurarle que aún era la anfitriona, que la casa seguía siéndole propia. Ella se los creyó porque necesitaba creerlos, pero guardó esa fe en un lugar donde no hiciera daño si se rompiera. Cuando el último invitado cruzó la puerta y el clic de la cerradura sonó como una campanilla de fin de misa, solo quedaron 4: Nerea, Lola, Hugo y Livia, y los 2 agentes que aguardaban la bajada del ascensor. «Me voy», dijo Livia, y hubo en su voz una nota derrotada que no convenció a nadie. «Lamento el mal rato, no era mi intención». Nerea la miró una vez más. No tenía una frase brillante que decir, no sentía el impulso de humillar ni de perdonar, solo deseaba que aquel cuerpo dejara de ocupar espacio en su casa. Señaló la puerta. Los agentes acompañaron a Livia hasta el rellano. Hugo gestó con la mano como si pudiera recomponer con un ademán el vaso roto de aquella noche. «Nerea». «No», dijo ella sin subir la voz. «Esta conversación no es ahora». El ascensor se cerró sobre Livia y los agentes, y el silencio que le siguió fue de una pureza que hizo daño. Hugo dio un paso hacia el salón, luego hacia la cocina, deteniéndose entre ambos como un péndulo que no encuentra su centro. Lola se apoyó en el margo de la puerta con los brazos cruzados y lo miró con una paciencia asesina. «Se acabó la función», dijo en voz baja. «Devuelve el traje y vete a dormir a un hotel». «Es mi casa», balbuceó él. «Pago la hipoteca». «Es la casa de mi hermana», corrigió Lola. «Está a su nombre, y aunque no lo estuviera, hoy solo respira con ella dentro. Si te quedas, va a asfixiarse». Hugo miró a Nerea como si esperara un indulto entregado en sobre lacrado. Ella sostuvo la mirada sin odio. Era un puente que había cruzado a pie, sin prisa, y al otro lado no quedaban las mismas palabras. «Vete», dijo. «Mañana hablamos». Hugo asintió despacio, como si escuchar aquella orden le aliviara desde algún rincón que él no reconocía como propio. Fue a la habitación, recogió una mochila con gestos inexactos, se calzó a trompicones. Antes de salir, se detuvo en el pasillo y dijo sin brillo: «Perdón». Nerea no respondió. La puerta se cerró y el eco de ese cierre quedó suspendido, largo, como una frase en la que alguien dejó puntos suspensivos. Lola entró en la cocina y puso a hervir agua sin una razón práctica. Rebuscó 2 tazas, encontró azúcar. Nerea se sentó en la mesa como quien se sienta a recomponerse las vértebras una a una. El hielo había hecho su trabajo, la hinchazón prometía bajar. En la mesada el bizcocho de limón parecía una reliquia de otra era. «Mañana a primera hora», dijo Lola, dejando la tetera. «Vamos al centro de salud a que te miren la mejilla y te hagan un parte. Y después, notaría. Acta de presencia de todo lo que haya flotando por internet. Si hay directo, habrá copias. Si no, se hacen. Y comisaría otra vez. Te acompaño a todas». «Sí», dijo Nerea sin apartar la vista del grifo. «Sí». El teléfono vibró. Una lluvia de mensajes caía en todos los grupos imaginables. «¿Estás bien? No me lo puedo creer. Ha sido Livia, ¿verdad? Tengo el video, te lo mando. No subas nada todavía». Nerea dejó el móvil boca abajo, no quería que el mundo entrara por la pantalla como un viento que mueve las cortinas sin pedir permiso. Miró a Lola. «¿Sabías algo?», preguntó deprisa como si temiera que la pregunta se resecara si esperaba. «De ella y de...». Lola negó sin dramatismos. «Sabía que él te hacía sombra con sus silencios. Lo demás lo he sospechado a la vez que tú, esta noche. No te lo digo para que te duela, te lo digo para que no pienses que te volviste loca». Nerea sintió. Se dejó abrazar por su hermana no con la fragilidad de quien se quiebra, sino con la firmeza de quien se está ensamblando de nuevo. Durmió mal,
pero durmió. La mañana llegó con un Madrid más claro que de costumbre, como si alguien hubiera decidido lavar las fachadas a manguerazos. En el espejo, la marca de la mano de Livia era un mapa pálido con una frontera rosada. Lo observó sin repugnancia, con una atención casi científica. Se fotografió la cara con su propio teléfono, guardó la imagen en una carpeta nueva que tituló Fiesta 2106, Pruebas, y la subió también a la nube. No sabía si aquella diligencia era un modo de defenderse o de administrarse. Tal vez ambas cosas ya fueran la misma. Lola apareció con café y una camiseta de algodón que decía, «La casa es mía», en letras pequeñas. Una broma de boda de una amiga lejana. Se la atendió sin comentario. Fueron al centro de salud andando, las dos, en silencio, y salieron con un parte que describía la lesión con un vocabulario que desactivaba la vergüenza. Eritema, dolor a la palpación y recomendación de frío local. Nerea guardó el parte junto con la fotografía en la misma carpeta y sintió que el papel añadía peso a lo ocurrido de la única forma que ella podía aceptar. En la notaría, la oficial que las recibió tenía el pelo recogido con 2 lápices y una eficacia que era casi un perfume. Explicó con claridad lo que parecía una ceremonia. Podían levantar un acta de presencia sobre contenidos digitales. La notaria comprobaría en su presencia los enlaces, las fechas, las horas, las reproducciones. Quedaría todo incorporado al acta con capturas y hash de verificación. Nerea sintió a cada paso como quien sigue un mapa hacia un lugar que necesita pisar para creer que existe. ¿Tiene usted los enlaces?, preguntó la oficial. Nerea abrió el móvil. Dudó. No había querido mirar nada. Lola lo tomó con naturalidad. Buscó en el grupo las del cuarto B, en el de clientes Valcárcel, en el de talleres. Reunió 7 links. En uno, el directo todavía estaba accesible. En otros, videos regrabados, superposiciones con texto, un par de cuentas anónimas que los compartían con risas de emoji. Nerea sostuvo el pulso. Permitió que la oficial conectara el teléfono del despacho, que la notaria entrara, verificara, imprimiera. Cada clic era una estilla de realidad clavándose en una superficie más firme. Firmó el acta con una decisión que le sorprendió, pagó la minuta sin regateo y respiró como si hubiera trepado una escalera larga y al fin pudiera asomarse a una azotea. A la salida, el sol tenía un filo amable. Lola sacó sus gafas del bolsillo y las colocó con teatralidad. «Comisaría», dijo. «Y después, si te quiera cuerpo, comemos algo que no tenga forma de canapé». La denuncia fue otro tipo de respiración. La funcionaria que la atendió tenía una voz de maestra y la firmeza de una hermana mayor. Tomó los datos, adjuntó el parte, incorporó el acta notarial y pidió permiso para solicitar a la comunidad las imágenes del portal. Nerea respondió a todo sin temblar. Cuando la funcionaria le preguntó si había recibido amenazas o mensajes intimidatorios, negó, y en ese mismo instante su móvil vibró con un número desconocido. No lo descolgó. La funcionaria sonrió con una comisura. «Guárdelos todos», dijo. «Si llegan, guárdelos y no conteste». Salieron a una calle en la que un vendedor de flores gritaba gardenias como si fuese la palabra que iba a salvar la mañana. Nerea sintió hambre por primera vez desde la víspera. Entraron en un bar pequeño, pidieron tortilla y pan con tomate. En la televisión, sin sonido, un magazín matinal mostraba el rótulo «Bofetada en fiesta de interioristas», con un recuadro minúsculo de un video pixeleado en el que se distinguía, sin ninguna duda, el vestido verde de Livia, la espalda de Nerea, el movimiento rápido de una mano. «No mires», dijo Lola, pero Nerea ya estaba mirando, no con el morbo de verse desde afuera, sino con el interés de quien estudia un material de trabajo. Lo están utilizando. El mundo siempre encuentra ocio en los golpes de otros. También encontrarás, tío, y cuando se canse, quedaremos nosotras, las que hacemos el inventario de los restos y decidimos qué construimos con ellos. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez era don Manmaril. «Señora Nerea, la administradora de la finca me ha confirmado que se han salvado las imágenes. Han visto que a las 9:30 de la noche la señora del vestido verde llegó con su acompañante, y a las 10:04 ocurre un incidente en la terraza. Lo mejor será que vengan esta tarde a verlas con la administradora y un técnico. Y si quieren, las dejamos a disposición de la policía». Iremos,
respondió Nerea. Gracias, don Manuel. Gracias por cuidar la casa incluso cuando los que la habitamos no sabemos. Volvieron caminando despacio. Un par de personas las miraron con el interés híbrido del reconocimiento. Nerea no bajó los ojos. No tenía nada que ocultar. Lo que la humillaba no era el golpe, sino la intención con que había sido dado. En casa, se cambió el vestido de la noche por un pantalón de lino y una camisa blanca. Recogió el pelo con un clip, se puso zapatillas. La piel de su mejilla, tibia, ya no llamaba la atención. A media tarde, la administradora las recibió en la sala de juntas de la comunidad. Una mesa ovalada, agua en botellas de cristal, un proyector abatido. El técnico conectó el ordenador a las cámaras del portal. La fecha del día anterior parpadeó en la esquina inferior izquierda, una grafía digital sin poesía. Aquí están las entradas y salidas, explicó. Portal, vestíbulo, pasillo hacia los ascensores y esta cámara nueva que pusimos hace un mes hacia la terraza porque los vecinos se quejaron de ruido. No registra audio, solo imagen. Nerea clavó los ojos en la pantalla. Se vio a sí misma a las 8, con el ramo de peonías cruzando el vestíbulo como una chica de anuncio ajeno. Vio a Hugo hablar con el portero a las 8:20. Vio a Livia llegar a las 9:32, sola, con la espalda recta, el vestido verde moviéndose como si supiera que una lente la estaba esperando. A las 9:36, Hugo apareció atrás, más rápido de lo que Nerea recordaba, y la alcanzó a la entrada del ascensor. No hubo beso, pero sí una proximidad estudiada, un intercambio de miradas que parecía un ensayo. Nerea sintió desasirse una de esas piezas internas que se sueltan cuando la gravedad cambia, pero no apartó la vista. «Pausa», pidió, y el técnico obedeció. «¿Quiere copia de este tramo?», preguntó la administradora. «Sí», dijo Nerea, y del pasillo hacia la terraza a las 10:04. Adelantaron. El reloj corrió hasta un plano en el que la terraza, sin sonido, era un teatro mudo. Se veían los vasos brillando como pequeñas lunas, las camisetas blancas de los del catering, las plantas moviéndose apenas con el aire de la noche. Se veía sobre todo el arco perfecto de la mano cruzando el espacio y la cabeza de Nerea despoblándose un segundo por el impacto. Pausa. Nadie habló. «Necesito que esta copia quede certificada», dijo Nerea, «para la denuncia y para mí». La administradora sintió con un respeto nuevo. «Claro, y si me permite», añadió, «le aconsejo que vigile hoy las redes. Cuando pasa algo así en una comunidad con vecinos jóvenes, los videos salen de debajo de las baldosas. Más le valdrá elegir usted dónde quiere contar su versión». La frase cayó como un guante que Nerea recogió con una seguridad que quizá no habría tenido el día anterior. «La contaré desde mi casa, desde el lugar donde me la quitaron por un rato». De regreso Lola no habló, no hacía falta. En el salón Nerea puso una silla frente al móvil apoyado en una pila de libros. No encendió filtros ni eligió música. Miró a cámara un instante y se reconoció en esa mirada. No había escenografía capaz de sostenerla si mentía. «Soy Nerea Valcárcel. Ayer en una celebración en mi casa, otra mujer me abofeteó. Muchos estabais ahí, otros lo habéis visto en vuestros teléfonos. No voy a insultar a nadie ni voy a entrar en rumores. He puesto una denuncia. He hecho un acta notarial de lo que circula y la comunidad ha preservado las cámaras del edificio. Lo cuento aquí para que, si alguien necesita saber qué ocurrió, lo escuche sin filtros. Y para pedir algo sencillo, que si compartisteis el video, lo borréis. No por mí, por los que estaban en mi casa creyendo que ese era un lugar seguro. Voy a seguir con mi estudio, con mi trabajo y con mi vida. Y cuando tenga que contar más, lo haré con la misma luz encendida de hoy». Publicó el video y contra todo lo que hubiese esperado no sintió vértigo. Sintió más bien una especie de suelo. Se preparó un té. Se sentó en el suelo del taller con las piernas cruzadas y el olor a madera vieja. En los primeros 30 minutos el video no hizo gran cosa. Unos cuantos comentarios de amigas, 2 corazoncitos. Pero a la hora, una periodista que había estado la noche anterior lo compartió con un texto austero. La versión de Nerea, sin espectáculo. A la 1:30, una influencer local, cliente antigua, lo subió con un párrafo que citaba el derecho a la intimidad en espacios privados. A las 2 horas, el conteo subía y bajaba como las luces de un pasillo visto de noche. Nerea no miró el móvil todo el rato. Se duchó, llamó a su tía Teresa para saber cómo había dormido, preparó un bocadillo pequeño. Cuando volvió a la pantalla había mensajes de números desconocidos que deseó no abrir.
entre ellos uno con un asunto que le clavó los pies al suelo. Requerimiento previo a acciones legales, Livia A. Lo abrió con el pulso estable. La abogada de Livia, o eso decía la firma, exigía la retirada del video de Nerea por difusión de un conflicto privado con intención de dañar la imagen de mi representada y amenazaba con demandar por injurias y vejaciones si Nerea no procedía en 24 horas. El correo utilizaba palabras como contaminación reputacional, circulación no consentida, daño moral. Nerea no se asustó. Lo envió a una carpeta Fiesta 2116, pruebas, y una hora después lo reenviaba a su recién contratado abogado, un contacto que la notaria le había recomendado en un gesto de sororidad que Nerea pensó que iba a recordar mucho tiempo. La respuesta del abogado llegó antes de la cena. Estoy con usted. Mañana a las 9:00 en mi despacho. Traiga todo. Mientras tanto, no borre nada y no responda a ningún requerimiento. Lo haré yo. La noche cayó de nuevo sobre Madrid, como un telón lavanda. Nerea y Lola cenaron en la mesa de la cocina, con las ventanas abiertas, y por primera vez hablaron de futuro en términos que no parecían un rescate sino una construcción. ¿Qué hacer con el estudio? ¿Cómo reorganizar a los clientes? ¿Cuánto dejar que el incidente definiera el relato sin engullirlo todo? A las 11, Nerea se acostó, durmió mejor. Soñó con tijeras, no con la amenaza de su filo, sino con su promesa: cortar, separar, volver a unir con criterio propio. El lunes amaneció con un correo de la administradora. Copia certificada lista. Policía ha recogido duplicado. Gracias por su colaboración. Y con una marea de mensajes, muchos más amables que los del día anterior. Un diseñador de Valencia le ofrecía su estudio para una residencia artística si necesitaba aire. Una cliente antigua le encargaba la reforma de su local cuando te venga bien. Sin prisa, te esperamos. 3 mujeres que no conocía le escribían párrafos enteros de manos que se habían alzado donde no debían y cómo ellas habían encontrado puentes para cruzar a otro lugar. Respondió con frases cortas, pero las leyó todas. Eran, comprendió, otra forma de acta de presencia. A las 9 en punto estaba sentada frente al abogado, un hombre de mediana edad que no hacía teatro con las palabras. La escuchó sin interrumpir. Revisó el parte, el acta, los correos. Hay 2 vías claras: la penal, por el golpe, y la civil por la difusión de imágenes privadas y el daño a su honor. Podríamos solicitar medidas cautelares para que se retiren los videos más virales. Hay que moverse rápido. ¿Está usted dispuesta? Sí, dijo Nerea, y no sonó a valentía, sino a congruencia. Otra cosa, añadió, este tipo de episodios a veces arrastran otros. Prepárese para que ella mueva ficha. Comunicados, entrevistas amañadas, filtración de su intimidad. Nuestra mejor defensa será la documentación y su tono. Lo que publicó ayer ayuda. Firmaron poderes. El abogado le pidió que si encontraba más material se lo enviara. Le habló de un perito audiovisual que podía certificar metadatos. Dejó todo anotado, y antes de despedirla le ofreció algo que sonó a salvavidas sencillo. Vuelva a su rutina. Todo lo que nos toca a nosotros lo haremos. Usted siga con su trabajo. Ese es el relato más fuerte. Volvió a casa andando. En el portal, don Manuel la detuvo con un gesto reservado. Me ha llegado esto, dijo, entregándole un sobre. Lo dejó el técnico para usted. Es una memoria con los cortes que pidió. Y una cosa más, una vecina del tercero me dijo que su hija grabó con el móvil desde el descansillo cuando escuchó jaleo. La cría quiere enseñárselo si le parece. Claro, dijo Nerea, dígale que suba cuando pueda. Minutos después, una adolescente tímida, con un flequillo decidido, estaba en su salón. Se llamaba Aitana, y llevaba el móvil en una funda llena de pegatinas. Yo lo grabé sin querer, dijo. Estaba buscando a mi perro porque se asusta con la música y escuché voces. Entonces vi a la señora de verde acercarse mucho y tragó saliva. Y no me gustó. O sea, que nadie haga eso. Por eso lo guardé. Si te sirve, te lo paso. Nos conviene a la verdad, respondió Nerea. Se marcharon. El silencio que dejaron fue distinto al de las sirenas. Era un silencio de antesala. Nerea sirvió más agua. Daba las gracias con la voz limpia de quien ha sobrevivido a su primera caída con dignidad. A las 6:20, el timbre del portal sonó, y un segundo después, el teléfono fijo, que casi nunca sonaba, empezó a trinar la pared de la cocina. Lola lo descolgó por costumbre. ¿Sí? Buenas tardes, dijo una voz que no reconocieron. Llamo del juzgado de guardia.
Comunicamos a la señora Nerea Valcárcel que, en atención a la denuncia presentada, se ha señalado una comparecencia urgente para adoptar medidas cautelares relativas a la señora Livia A. y a la difusión de imágenes del interior del domicilio. La cita es hoy, a las 20:15. Lola miró a Nerea, y en sus ojos relampagueó la electricidad de las decisiones que cambian un mes sin necesidad de cambiar una vida entera. Nerea dejó la jarra en la mesa, agradeció a los presentes con una frase que le salió sin pensar y buscó el bolso. El reloj de pared marcaba las 7:22. «Vamos», dijo. «Ya no es un vídeo, es un acto». En el ascensor, con Lola a su lado, Nerea sintió que el aire se le ordenaba en los pulmones con una precisión que no había conocido nunca. No sabía qué diría el juez, ni qué titulares se escribirían al día siguiente, ni cuántos teléfonos la convertirían de nuevo en ficción. Lo único que sabía era que, al otro lado de la puerta de la sala, se dirimía algo que ya no pertenecía ni a Livia, ni a Hugo, ni a los espectadores, sino a una palabra antigua y limpia: casa. Y cuando el ascensor se detuvo en el portal, el portero se cuadró como si quisiera ser testigo de un episodio que iba a contar durante años. Le abrió la puerta con solemnidad. La calle las recibió con un cielo que empezaba a volverse violeta. Un mensaje entró en el móvil de Nerea en ese mismo instante. El remitente era desconocido, pero el asunto breve cortó el aire. «No entres. Yo ya he declarado. H». Nerea lo leyó sin detenerse. Guardó el teléfono en el bolso, alzó la frente y cruzó el umbral del edificio sabiendo que, hiciera lo que hiciera Hugo al otro lado, ella estaba a punto de pronunciar su propio nombre con una claridad que ya no le cabía en la garganta si no salía. La puerta del juzgado se abrió con un chirrido antiquísimo, y el pasillo olía a papel y a esfuerzo. Del otro lado de la sala, una sombra en verde se movió medio paso. El secretario nombró el expediente con una voz que mutó el aire, y Nerea, avanzando sin dudar, supo que lo que se diría a continuación allí no tendría edición posible. Nerea le agradeció como si estuviera aceptando un obsequio que exigía un tipo de valor que no se compra. Vieron el clip en silencio. Aitana había grabado desde el ángulo del pasillo que conducía a la terraza, su móvil apoyado en la barandilla. No se movía. Se escuchaba, ahora sí, audio borroso, pero nítido en lo esencial. Se oía la voz de Livia, baja, perfumada, diciendo: «No te conviene que hoy parezca su noche. Las reinas no son interesantes si nadie las discute». Se oía el intento de risa de Hugo, un ruido de hielo contra cristal, y luego una frase suficiente: «Ya está preparado». A los 2 segundos, el sonido del golpe. Nerea pidió pausa. Miró a Aitana con una solemnidad que no era adulta ni infantil, sino justa. «Gracias», dijo. «Esto puede cambiar cosas. ¿Te importa que lo vea mi abogado?» «Claro», respondió la chica, nerviosa y orgullosa. «Yo solo quería que se supiera cómo fue. A mí me dio miedo». La acompañó a la puerta. Le prometió un papel donde constara que había autorizado el uso del video. Le dio las gracias otra vez. Cerró. Se apoyó en la madera con la frente fría. Lola se asomó desde la cocina con una taza en la mano. «¿Qué ha pasado?» Nerea levantó la memoria USB con el material de la comunidad en una mano y con la otra sostuvo el móvil todavía con el video de Aitana en pausa, el frame congelado en el momento exacto en que Livia respiraba antes del golpe. «Ahora», dijo, «no solo sé que lo vieron, sé que lo planearon». El teléfono vibró con un correo nuevo. Procedía del despacho de Livia. El asunto era una frase neutra que hacía ruido: «Propuesta de acuerdo extrajudicial y disculpa pública». Lo abrió. Ofrecían retirar el requerimiento a cambio de una publicación conjunta que rebajara la tensión y evitara más daños reputacionales, con un texto ya redactado donde se hablaba de malentendido en un contexto de estrés y de afecto por las partes implicadas. Pedían además que no se mencionara a la empresa para la que Livia trabajaba para no perjudicar a terceros. Lola leyó por encima del hombro.
Quieren comprarte tu silencio con el idioma del algoritmo, pero ahora tienes más que tu palabra. Nerea no respondió enseguida. Sentía dentro el crujido, no de algo que se rompe, sino de algo que se ordena. Abrió un nuevo correo, adjuntó el acta, adjuntó la copia certificada de la comunidad, adjuntó el audio de Aitana y el clip transcrito. Escribió una línea para su abogado. Material nuevo. Audio externo. Frases previas que acreditan premeditación. Sugerencias sobre estrategia. Antes de enviar, pensó en su estudio, en el proyecto que la fiesta iba a celebrar y que ahora parecía una barca sacudida por oleaje ajeno. Abrió el calendario. Vio en la tarde del viernes las palabras presentación Valcárcel, prensa local. Dudó. Luego sonrió con esa sonrisa que había aprendido a usar para los días difíciles y que ahora no era una máscara, sino una herramienta. No lo cancelo, dijo. Lo convierto. ¿En qué?, preguntó Lola. En una puerta abierta. Que vengan los clientes, los vecinos, quien quiera. Que vean el taller, que huelan la madera, que toquen las telas, que entiendan que mi trabajo es estar del lado de la luz. Y si alguien pregunta por la noche del sábado, les digo lo que estoy diciendo. Que la violencia no me redecora la vida. Y si Livia aparece con cámaras, añadió Lola, medio en broma, medio en aviso, que le pongamos una vela. Se la pondremos, aceptó Nerea, con acta notarial de la llama. El viernes se acercó como un tren visto desde el puente, inevitable y de algún modo hermoso. El abogado, encantado con el nuevo material, preparó una solicitud de medidas cautelares y una ampliación de la denuncia, incluyendo la premeditación. El perito audiovisual, con la precisión de un relojero, extrajo metadatos del clip de Aitana, selló tiempos, ubicó coordenadas. La administradora les facilitó un certificado de que la cámara de la terraza era reciente y operaba sin audio. Los periódicos, en una marea que Nerea no controló ni buscó, empezaron a cambiar el tono. Del video viral pasaron a hablar de agresión en domicilio y difusión no consentida de imágenes. Algunas cuentas que habían hecho chistes el domingo borraron sus publicaciones el martes sin pedir perdón. Otras, pocas, pidieron disculpas en público. Mientras tanto, Nerea trabajó. Colocó telas en bastidores, lijó una cómoda antigua, diagramó con lápiz la distribución de un salón que aún no existía, hizo listas, mandó presupuestos, respondió a correos con puntualidad de arquitecta. Sentía mientras dibujaba que las líneas le devolvían la fe exacta que necesitaba para sostener la cabeza. La mañana del viernes colocó flores nuevas en jarrones limpios, horneó otro bizcocho de limón, esta vez no para embriagar su propia ansiedad, sino para cumplir con un ritual que olía a casa. Puso una mesa con muestras de mármoles, catálogos de tejidos, una lámpara de latón que había rescatado de un hotel en el que nadie miró hacia arriba durante décadas. «Estoy contigo», dijo Lola, vestida con mono azul marino y el pelo recogido. «Si alguien se sale del guión digno, le enseño la salida». «Hoy no hay guión», dijo Nerea. «Hoy solo hay casa». A las 5 las primeras personas cruzaron el portal con esa mezcla de curiosidad y respeto con que se entra a una iglesia de barrio cuando no se es creyente. Vecinos, una profesora de yoga del Bajo, un periodista que ya había venido y esta vez se presentó sin cámara. Una clienta trajo una tarta salada, otra llegó con una planta que pedía sol y paciencia. Nerea los recibió a todos con una sonrisa que no rehuyó lo sucedido ni lo puso en el centro. Resumía, si le preguntaban, la situación con la claridad que había ensayado. Denuncia presentada, pruebas aportadas, proceso en curso. Y luego les hablaba de materiales, de luz, de tránsitos, de cómo la gente que vive una casa va aprendiendo a reconocer dónde su cuerpo respira mejor. A las 6:15, don Manuel subió con su mujer y se quedó un rato apoyado en el marco de la puerta, feliz de ver la casa sin sirenas en el cristal. A las 6:27, la adolescente Aitana llegó con 2 amigas y una timidez orgullosa. Nerea había preparado para ella una nota de agradecimiento impresa, con su nombre y la descripción del uso autorizado del video.
Aitana la guardó como quien pliega una bandera que entiende. A las 7:05, un grupo entró con determinación y un brillo raro. 2 hombres y una mujer con acreditaciones colgando al cuello. Comunicación RGM, se leía. Nerea supo instantáneamente que no eran vecinos ni clientes, eran otra cosa. Buenas tardes, dijo la mujer de acreditación. Venimos de la agencia que lleva la cuenta de RGM Europa. Somos la firma para la que colabora Livia. Queríamos hablar con usted y, si es posible, entender cómo pretende proceder. Lola se acercó medio paso. Nerea elevó la carnilla 1 grado. Había decidido que no huiría de ninguna conversación que pudiera sostener de pie. Podemos hablar, dijo, pero sin cámaras y con respeto. Esta es mi casa. Por supuesto, respondió la mujer. Estamos preocupados por el rumbo que ha tomado el asunto. No es nuestro estilo estar en titulares así. Nos gustaría explorar una salida que desactive el ruido. Sabemos que tiene pruebas y que la comunidad ha certificado imágenes. Sabemos también, bajó la voz, no lo suficiente, que han aparecido audios. Queremos proponerle un acuerdo en el que nuestra colaboradora tura disculpas públicas y usted acepte que fue un malentendido sin premeditación. Nosotros pondríamos recursos a su estudio. Señaló los catálogos. Una colaboración, visibilidad. Ganarían todos. Se lo presentamos con buena fe. Hubo en el aire una tensión que no tenía nombre. Nerea oyó detrás a alguien mover una silla. Vio en la esquina del ojo a Lola apretar la mandíbula hasta que los músculos de la cara dibujaron un mapa nuevo. Se lo agradezco, dijo, pero no acepto. No porque no necesite recursos, ni porque desprecie su visibilidad. No acepto porque ayer descubrí que puedo hablar sin traductores, y porque una agresión no es una colaboración fallida. La mujer intentó sostenerle la mirada con una mezcla de respeto y cálculo. Asintió como que tildaba una casilla en una lista que venía preparada. Entonces nos veremos en los tribunales. Esto no nos conviene a nadie. El secretario nombró el expediente, y el eco de la sala dejó de pertenecer al edificio para pertenecer a las personas. La magistrada entró con la toga sobre los hombros y un cansancio que no disminuía su precisión. Nerea se sentó junto a su abogado. Frente a ellos, Livia, impecable en un traje que convertía el verde de la otra noche en recuerdo, y a su lado una letrada que ordenaba folios con la serenidad de quien ha visto caer muchas versiones antes de llegar a una frase que importe. Detrás, en un banco de madera, Lola apretó los dedos contra las rodillas como si sostuviera, con el cuerpo, el marco entero de esa escena. Queda abierta la comparecencia para la adopción de medidas cautelares, anunció la magistrada. Señora Valcárcel, señora A, sus letrados han aportado documentación. Vamos a ceñirnos a lo sustancial. El abogado de Nerea pidió la palabra y habló sin brillo, con esa luz baja que tienen las cosas que quieren durar. Presentó el parte médico, el acta notarial con capturas del directo y de sus copias, la certificación de la comunidad de propietarios, y por último mencionó un audio que no estaba en el lote inicial y que había llegado esa misma mañana. Solicitamos, concluyó, orden de alejamiento y prohibición de comunicación respecto de mi patrocinada mientras dure el procedimiento. Medida de cesación y retirada inmediata de los contenidos grabados y difundidos desde el interior de la vivienda de la señora Valcárcel y requerimiento a terceros responsables para impedir nuevas difusiones. Asimismo, interesamos que este juzgado de guardia practique diligencias mínimas sobre la autenticidad del audio aportado y acuerde su custodia. La magistrada asintió apenas. Miró a la letrada de Livia. Nos oponemos, dijo ésta, a cualquier medida que suponga un juicio anticipado. Hubo un malentendido. Mi representada niega premeditación y niega haber promovido difusión alguna. Sobre el audio, reservamos nuestro derecho a impugnarlo por falta de cadena de custodia. Pedimos prudencia. Se ha construido un relato desde una esquina de la historia. La jueza pidió el audio. El ujier conectó un altavoz pequeño.
Durante unos segundos, la sala escuchó el pasillo de una casa con las luces de un sábado. Escuchó una respiración contenida, escuchó una voz de mujer, la de Livia, decir: «No te conviene que hoy parezca su noche. Las reinas no son interesantes y nadie las discute». Escuchó un tintineo de hielo y una voz masculina decir: «Ya está preparado». Después, un silencio, y el ruido húmedo y breve de una mano cruzando un espacio demasiado cerca de una cara. La jueza no cambió el gesto. «Queda incorporado», dijo, «sujeto a verificación pericial. A efectos de esta comparecencia es suficiente para apreciar apariencia de buen derecho en las medidas solicitadas». Levantó la vista. «¿Está el testigo H en sede?» El secretario miró la lista. «Ha declarado hace unos minutos, señora. Se halla en el pasillo». «Que pase». Hugo entró con la ropa de trabajo mal abrochada, como si hubiese vestido el remordimiento y el apuro. No miró a Nerea, saludó al estrado con una inclinación mínima. «¿Señor H?» «Lo que diga puede tener consecuencias penales», advirtió la magistrada. «¿Confirma haber estado presente en el momento del golpe?» «Sí», respondió, la voz en una cuerda que él mismo no reconocería. «Estaba allí». «¿Reconoce su voz en la grabación cuando se oye «ya está preparado»?» Hugo tragó saliva. Miró un segundo su propia sombra proyectada en el suelo barnizado. «Sí», admitió. «Dije eso». ¿A qué se refería? El aire se le enredó en el fondo del paladar. «A que la distribución del catering estaba lista. Y se corrigió sin convicción. «Al ambiente. A que estaba todo listo». Fue una frase tonta. ¿Hubo conversación previa sobre provocar un incidente para llamar la atención? Hugo cerró los ojos un instante, como si fuera un interruptor interno. Livia dijo cosas. Yo no pensé que fuera a pasar. Ella dijo que a Nerea le venía bien bajar del pedestal, que un poco de contrapeso le daría narrativa. Pronunció la palabra con un asco nuevo. Yo no quise... Gracias, señor Hugo, lo interrumpió la jueza. Suficiente. Hizo una anotación, y sin teatralidad alguna, dictó. Vistos los hechos documentados y las piezas de convicción aportadas, a fin de preservar el derecho a la integridad física y a la propia imagen de la señora Valcárcel, este juzgado acuerda: 1. Prohibición de aproximación a menos de 500 metros y de comunicación por cualquier medio por parte de la señora A respecto de la señora Valcárcel. 2. Orden de cesación inmediata de la difusión de imágenes captadas en el interior de la vivienda de la señora Valcárcel la noche del 21 de junio, con requerimiento a las plataformas identificadas para su retirada, apercibiendo de multa coercitiva por cada día de incumplimiento. 3. Remisión a Fiscalía de copia de lo actuado por posible delito leve de lesiones y, en su caso, por vulneración de la LO 1 de 1982 sobre derecho al honor, intimidad y propia imagen. 4. Custodia del audio y remisión a perito para verificación. Notifíquese en el acto. La sala respiró. Era un sonido casi vegetal. Lola soltó el aire con un suspiro que parecía tener años de espera entrenados. Livia no pestañeó, pero la letrada anotó con rapidez, como si el papel pudiera salvar 1 milímetro de terreno. Puede retirarse, concluyó la jueza. Y por favor, recuerden que de aquí se sale con más responsabilidades que titulares. El pasillo del juzgado olió a madera vieja y a desinfectante. Fuera, la tarde había empezado a doblarse hacia la noche. Nerea caminó con el paso de quien no quiere salir corriendo ni quiere que nadie asuma que va lenta. En la puerta, la prensa había adivinado la urgencia. 2 micrófonos se alargaron. Una mano pronunció preguntas que venían de otro idioma.
¿Se siente vindicada? ¿Teme represalias? ¿Perdona a la agresora? Nerea pensó en la palabra agresora como si fuese un mueble lacado que hubiese que ubicar en su casa. Sé que vamos a decirlo una vez que salgamos de aquí. ¿Parece bien? El flash de una cámara le arañó la piel un segundo. Lola le rodeó el hombro con un brazo que era en ese momento toda la arquitectura segura que una persona puede ofrecerle a otra. Subieron a un taxi. Está hecho, dijo, mirando por la ventanilla. Ahora a casa. Lo demás con método. El método se pareció, los días siguientes, a una lista. La notificación a plataformas que había salido del juzgado empezó a derribar enlaces como si fueran piezas de dominó, lento pero con tendencia irrevocable. El perito audiovisual envió un informe preliminar que acreditaba la autenticidad del audio. La comunidad certificó por escrito que la cámara de la terraza no recogía sonido, acotando el origen del audio al móvil de Aitana. El abogado de Nerea preparó la demanda civil por intromisión ilegítima en su imagen y por daños morales, cuantificados no solo en dinero, sino en obligaciones de rectificación pública. En paralelo, la vida siguió su ángulo, como un rayo de luz que entra al salón todos los días a la misma hora aunque no se lo pidan. Nerea trabajó. Cada mañana levantó la persiana del taller, porfiando con el polvo como quien doma una bestia antigua. Mientras lijaba una mesa rescatada de un anticuario, pensó en la palabra restitución y le encontró su sabor en el aserrín. Hugo pidió verse. No fue una súplica ni un orden, fue un mensaje de 2 líneas. Quiero pedirte perdón sin excusas. Si te parece, en un sitio público, 15 minutos. Nerea demoró la respuesta un día entero, no por castigo, sino porque el valor se parece a veces a la pereza. Aceptó. Se encontraron en una cafetería limpia donde las mesas eran de mármol, y el camarero entendía que a veces el silencio triplica un café. Estrené todo mal, dijo, mirando una cucharilla. Pensé que podía arreglar mi propia mediocridad haciendo ruido. Me dejé seducir por el brillo de alguien que convirtió mis dudas en argumentos. No mereces ni una sola de las cosas que pasaron. Lo que haya después de este perdón es tuyo. Si me pides que desaparezca, desaparezco. Nerea lo miró con la serenidad de quien ha aprendido a no ser notario de todas las culpas ajenas. Lo que te pido es que digas la verdad cuando te la pidan, respondió, sin dramatismos, sin salvarte, y que no pronuncies mi nombre si no es necesario. Lo haré, dijo él. Ya lo hice hoy ante el juez de instrucción. Hablé del audio, dije que sabía que iba a haber un gesto, que no paré a Livia, que me pareció contenido, como dijo ella. La violencia nunca es un gesto contenido, contestó Nerea. Solo es ruido con consecuencias. Pagaron. Se despidieron con un asentimiento que no pretendía reconciliar nada, solo poner una fecha a la decencia. Al salir, el sol cruzaba la calle con la despreocupación de los jueves. Nerea caminó hasta el taller con la sensación de que el equilibrio no siempre es una suma, a veces es una resta bien hecha. La demanda civil salió del despacho de su abogado con el peso de los papeles necesarios y la ligereza de los argumentos honestos. Solicitaba, además de la indemnización, una rectificación pública proporcional al alcance de la difusión, que Livia y la empresa para la que trabajaba publicaran un vídeo conjunto admitiendo los hechos y pidiendo disculpas, con las mismas etiquetas y en los mismos perfiles donde había corrido la escena, no como espectáculo, sino como reparación. La respuesta llegó en forma de propuesta que tenía más marketing que jurisprudencia. Campaña conjunta sobre respeto en redes, un hashtag, un donativo a una ONG elegida por la marca y una colaboración estética con el estudio de Nerea. No, dijo Nerea. Y la palabra no fue leña, fue ventana. No hago pedagogía con mi herida, y menos alquilo mi nombre para lavar el suyo. Haré campaña, claro, con otras. Y por mi cuenta.
Ese fin de semana, en el taller, organizó una mesa larga y llamó a 4 mujeres que conocía por haber compartido alguna vez una pieza de su vida: una abogada, una periodista, una psicóloga y la administradora de la comunidad. La reunión no para llorar, sino para diseñar. «Quiero convertir todo esto en algo útil», dijo. «Un manual sencillo para vecindarios. ¿Qué hacer cuando un vídeo invade una casa? ¿Cómo guardar pruebas? ¿Dónde ir para que el papel que levantes tenga peso? ¿Cómo acompañar a quien decide hablar? Lo llamaremos Manual de Casa Encendida». Las 4 asintieron con ese entusiasmo discreto que es más fuerte que los fuegos artificiales. La abogada ofreció plantillas, la periodista prometió publicar en un medio local, la psicóloga propuso líneas de primeros auxilios emocionales y la administradora habló de carteles en portales con instrucciones claras. Mientras el manual crecía, lo jurídico avanzó. El informe pericial confirmó la autenticidad del audio. La Fiscalía añadió a las diligencias una línea por coacciones, no solo por lesiones. El juez acordó nuevas medidas: prohibición a Livia de referirse a Nerea en redes con alusiones que pudieran menoscabar su honor, apercibida de desobediencia. Las semanas se amarraron una a la otra, como sábanas tendidas. Los enlaces cayeron, quedaron sombras, copias mal grabadas, en cuentas basura que morían y renacían con nombres nuevos. Nerea aprendió a no librar todas las batallas. Su abogado perseguía lo perseguible. Ella atendía a su trabajo y al manual. Aitana, la adolescente del tercero, se convirtió en una presencia leve y luminosa. Pasaba algunos días por el taller, miraba, aprendía a lijar, preguntaba por qué una lámpara se ubicaba allí y no allá. Nerea le dio gracias de vez en cuando, sin solemnidad, por haber tocado grabación aquella noche. El día de la vista civil fue luminoso y frío. Nerea vistió una camisa blanca y un pantalón negro. No llevaba maquillaje, salvo una línea mínima para que los ojos no parecieran cansados en el reflejo de los pasillos. La sala reunía un aire de clase de instituto y teatro breve. La jueza escuchó, preguntó, pidió reproducciones. El abogado de Nerea habló de proporcionalidad, de reparación, de que el daño no era un trending, sino una grieta. La parte contraria intentó el guión ya ensayado: malentendido, estrés, descontextualización. Cuando reprodujeron el audio de Aitana y el vídeo de la terraza, la jueza no se movió, pero el silencio se volvió una pared. La sentencia llegó 3 semanas después con el lenguaje exacto que usa la ley cuando decide poner un límite nítido. Condenaba a Livia y a la empresa a indemnizar a Nerea, obligaba a publicar, durante 7 días, en los perfiles y páginas donde se difundió el vídeo, una rectificación con disculpa explícita y aceptación de hechos, y establecía que cualquier reproducción futura del contenido por parte de cuentas vinculadas a la empresa acarrearía sanciones. No era venganza, era el dibujo razonable de una restitución posible. Nerea leyó la sentencia en su mesa de trabajo, con una taza de té a un lado, y el manual de Casa Encendida abierto al capítulo sobre notarios. Cuando terminó, no lloró, sonrió sin exhibición. Lola llegó con pan recién hecho y una broma en la lengua que prefirió guardarse. Se abrazaron largo, con ese tipo de abrazo que no cierra nada, pero sostiene mucho. Las disculpas públicas llegaron como llegan las cartas certificadas, sin sorpresas y con ese golpe de realidad que tienen los sellos oficiales. Livia apareció en un vídeo sin adjetivos ni intentos de girar la historia. Leyó el texto acordado. La empresa colgó el mismo mensaje en sus páginas. Los comentarios se dividieron entre los que celebraban la reparación y los que preferían el ruido a la consecuencia. Nerea no entró a leer. Esa tarde, en su estudio, preparó la inauguración de una exposición mínima: 3 ambientes construidos con materiales recuperados y luz indirecta. La llamó La Casa Respira. El día de la inauguración, colocó sobre la consola de la entrada un manojo de llaves antiguas y un cartel pequeño: Entra quien venga con respeto. La gente llegó como llega el agua a una orilla con memoria. Vecinos, clientas, 2 periodistas que esta vez habían prometido dejar las cámaras fuera si ella lo pedía. Don Manuel se plantó en el umbral, con su postura de guardián amable. Tía Teresa, con su silla, ocupó el lugar con la mejor vista y el menor ruido. Aitana, con una libreta, apuntó cosas que nadie le explicaba en voz alta,
pero que su ojo captaba con avidez. Nerea le dio gracias de vez en cuando, sin solemnidad, por haber tocado grabación aquella noche. «Gracias por venir», dijo Nerea cuando vio que la sala estaba llena sin apretujas. «Esta casa estuvo a punto de convertirse en un escenario ajeno. Hoy volvemos a habitar las otras. Quería compartir con ustedes 3 ideas sencillas que me han sostenido: la luz que elegimos, la silla que no humilla la espalda y el silencio que nos vigila». Algunas manos aplaudieron. No hubo flashes. La gente tocó las telas, se sentó, probó con el cuerpo la distancia entre una mesa y una ventana. La casa respondió con esa música pequeña que hacen las cosas bien colocadas. A media tarde, una mujer que Nerea no conocía se acercó con un envolto. Tenía mirada de profesora que siembra y se marcha. Esto llegó a la redacción sin remitente. Creí que le pertenecía. No sé si es basura o tesoro. Usted decidirá. El envolto pesaba poco. Dentro había una memoria USB color marfil sin marcas y un papel doblado en 4 con 2 palabras: ensayo previo. Nerea sintió el mismo escozor en la piel que había sentido cuando olió por primera vez el higo en las velas de la noche de la fiesta. Miró a Lola, miró a la periodista, asintió. «Lo abriré con mi abogado. Ya no abro puertas sola». Guardó la memoria en el cajón superior de su escritorio, junto a una cinta métrica y un lápiz 2B. Siguió atendiendo a la gente, sirvió agua, cortó el bizcocho. Escuchó a una mujer contar cómo su expareja había difundido fotografías sin permiso y cómo ella, años después, aún cambiaba la contraseña como si fuera a desenredar una cuerda infinita. Nerea tomó sus manos entre las suyas con la ceremonia exacta que tenía reservar un sitio. Cuando la tarde se inclinó del todo, el taller quedó medio vacío. Aitana ayudó a recoger vasos. Don Manuel bajó con 2 bolsas de basura, feliz de hacer algo útil. La periodista se despidió, prometiendo una crónica que no sería un relato sobre golpes, sino sobre cómo se reconstruye un salón sin miedo. Nerea cerró la puerta, y por primera vez en muchas semanas, escuchó un silencio que le devolvió su propio nombre con buena letra. Agradeció en voz baja. Luego llamó a su abogado. Quedaron en verse al día siguiente para abrir la memoria juntos. Colgó. Esa noche el sueño llegó sin tijeras. Llegó con la forma de una estancia bien orientada. De madrugada, se levantó a beber agua y se quedó un instante mirando la ciudad desde la ventana de la cocina. Madrid dormía con el pecho pleno. Ella también. La mañana siguiente, al encender las luces del taller, colocó el portátil sobre la mesa, conectó a la memoria USB y esperó a que apareciera la carpeta. Se abrió con un clic y una pregunta. ¿Desea confiar en este dispositivo? Nerea sonrió sin ironía. «Deseo confiar en mí», dijo en voz baja. Hizo doble clic. Dentro un archivo de video y un documento de texto. El video mostraba la terraza la noche de la fiesta, pero 1 hora antes de que empezaran a llegar los invitados. Alguien había hecho pruebas de luz y de ángulos con el móvil apoyado en el mismo sitio donde Aitana colocó el suyo después. La cámara captaba a Livia reconociendo un espacio con los pasos de una actriz, y a Hugo probando frases delante del cristal. Se escuchaba a Livia decir: «Es solo una bofetada, con sorpresa, sin violencia. ¿Ves? Es para que hablen de ella. Luego todos somos más interesantes». Y se escuchaba a Hugo responder: «Que sea suave». Luego, un ensayo en seco. Livia alzaba la mano en el aire, sin llegar a tocar a nadie, y los 2 se miraban en el reflejo del cerramiento, como si contemplasen un ensayo general de su propia miseria. El documento de texto era un guión. Entrada, 21:30. Verde botella. Frase de apertura: «No te conviene». Cámara, cualquiera. Brazo a la altura del pómulo. Salida, disculpa mínima. Gancho, directo. Nerea no se mareó, no gritó. Copió los archivos a su ordenador, hizo una imagen de disco, guardó otra copia en la nube y envió un correo al abogado con el asunto «ensayo previo». Después, y solo después, cerró los ojos un minuto como quien reza a su manera agradeciendo por la nitidez. 1 hora más tarde se sentó frente al móvil apoyado otra vez en la pila de libros.
No encendió filtros, no puso música. Soy Nerea Valcárcel, y su voz tenía la madera exacta de una mesa bien hecha. Ayer recibí una memoria con lo que parece ser un ensayo de lo ocurrido en mi casa la noche del 21 de junio. Ya lo he puesto en manos de mi abogado y del juzgado. Lo comparto con ustedes porque me importa tanto el cómo como el qué. Alguien planificó convertir mi casa en un espectáculo. No pudo con mi casa. No podrá con la de nadie si sabemos qué hacer. Hoy publico además el manual de casa encendida. No enseña a eliminar el daño, pero ayuda a encender la luz mientras pasan las sombras. Para quienes lo necesiten, está en abierto.